Vamos a leer 4 pasajes en la palabra de Dios. Uno está en el Antiguo Testamento y 3 están en el Nuevo Testamento. Primero vamos a ver ahí en Jeremías, y no pierda Jeremías, en Jeremías capítulo 1, porque luego vamos a regresar ahí. Después vamos a ir a Gálatas, vamos a leer un versículo solamente ahí en Gálatas, un versículo en Romanos 8 y un versículo en Efesios capítulo 1. Pero primero vamos a leer 2 versículos en el capítulo 1 de Jeremías, y el propósito por el cual vamos a leer estos versículos, hermanos, es porque vamos a ver aquí que Jeremías fue conocido desde antes de que fuese formado en el vientre de su madre. Y es palabra de Dios, dice el versículo 4, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén, hermano. El versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. O sea, Jeremías es quien escribe, y Jeremías es el que está diciendo que vino palabra de Dios a él. Y estas son las palabras que le dice el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Qué grandioso, qué grande es el poder de Dios, hermanos. Dios nos conoció desde antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Desde antes, algunos pasajes dicen que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía. Y luego dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Quiero pensar que cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo santificó. Así pasó con Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice, te di por profeta a las naciones. Entonces, hermanos, vemos que Jeremías fue conocido, fue llamado, fue santificado y fue predestinado para que fuese profeta, y no solamente al pueblo de Israel, dice a las naciones. Estamos viendo, ¿verdad? Bien claro esto. Bueno, vamos ahora, hermanos, por favor, a Gálatas, y vemos que no solamente este llamamiento no solamente fue para los profetas de Israel. Vemos que en el Nuevo Testamento, en Gálatas 1:15, por favor, hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén, hermano. Dice, pero cuando agradó a Dios, hablando del apóstol Pablo, dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de su madre fue apartado y me llamó por su gracia. Algo similar a Jeremías, ¿verdad? Amén. Algo similar a Jeremías. Ahora, vamos a Romanos capítulo 8, por favor, hermanos. Romanos 8. En el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, aquí encontramos la palabra conoció, y es Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Efesios capítulo 1, en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Regresamos a Jeremías, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que este llamamiento no es exclusivo para los profetas, tampoco para los apóstoles, y tampoco es solamente para los cristianos del tiempo de los apóstoles, sino también para nosotros en nuestros días, los que hemos alcanzado los últimos tiempos, o sea, los cristianos de hoy en día. Esto nos da a entender, hermanos, que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos llamados, para que fuésemos predestinados para ser hijos de Dios. Amén. Qué bendición, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos
por su amor, por su misericordia. Gracias le damos por su palabra, gracias le damos por su presencia y gracias le doy por cada hermano y cada hermana que estamos aquí presentes, cada niño, Padre. Y a usted sea la honra y la gloria, Señor. Le ruego que nos guíe, que nos dirige, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esto no es para que nos sintamos tristes, esto es algo para que nos sintamos con gozo, tengamos el gozo de que Dios está aquí con nosotros y Él fue quien nos escogió, nos llamó para que fuésemos sus hijos, para que fuésemos predestinados para estar en el cielo un día. Ahorita, hermanos, y eso vamos a ver más adelantito, Jeremías fue una persona que, y ahorita vamos a leer el pasaje, un pasaje muy importante y muy precioso aquí en el capítulo 1, que el Señor dice a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. Pero Jeremías muchas de las veces habló cosas que no debería haber hablado. ¿Y por qué las habló? Porque le dio lugar a pensamientos negativos. ¿Y por qué? Porque estaba sufriendo y estaba pasando por cosas adversas. Cuando estamos pasando por situaciones, hermanos, difíciles y adversas, pues somos dados, y como humanos, y yo no estoy criticando a Jeremías, yo me identifico con él, ¿verdad? Me identifico con él, me gusta mucho el libro de Jeremías porque digo, él es mi hermano, él es como yo, ¿verdad? Pero somos humanos y la carne flaquea, pero Dios no se agrada, y eso es lo que vamos a ver. Dios no se agrada de que estemos poniendo nuestra mirada en las cosas que sucedan a nuestro alrededor, las circunstancias, lo que está a nuestro alrededor sucediendo, sino que Él quiere que pongamos nuestra mirada en Él y nuestra confianza en su palabra. Pero somos dados, hermanos, a ver lo que está pasando, lo que está sucediendo, y entonces levantamos queja. Empieza nuestra queja en el pensamiento y luego la llevamos a veces en oración a quejarnos delante del Señor. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. Amén. Pues Jeremías lo hacía, pero Dios, hermanos, lo reprende a Jeremías. Ahora, veamos, hermanos, en el versículo 4, una vez más, y vamos a leer hasta el versículo 9. Jeremías era un hijo de los sacerdotes que estaban en Anatot, el papá se llamaba Hilcías, y bueno, pero el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, muchas de las veces nosotros decimos: qué bendición de Jeremías, ¿verdad? Yo quisiera ser como Jeremías, qué bendición haber sido Jeremías. Pero Jeremías, hermanos, no lo vio de esa manera. En el versículo 6 dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así, hermanos? No puedo hacerlo, no puedo. Y el Señor le dice a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y hermanos, pues eso es lo que a veces a nosotros nos parece bien difícil, nos parece muy difícil. Bueno, Señor, ¿a dónde me vas a mandar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no voy a poder hacerlo, pero el Señor dice: y dirás todo lo que te mande. Y luego dice en el versículo 8: no temas delante de ellos. ¿Por qué? Pues iba a sufrir adversidad, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y vean lo interesante, hermanos, que el Señor dice que extendió el Señor su mano, Jehová su mano, y tocó mi boca, dice Jeremías, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, se ve muy atractivo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo vemos muy atractivo. Yo digo, yo quisiera ser como Jeremías. Vino palabra de Jehová a él. El Señor le dice: te conocí antes de nacer. Antes de nacer te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y le dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo. Pero el Señor nos dice lo mismo a nosotros, que no temamos. ¿No es cierto que el Señor Jesucristo nos dijo? Amén. Que no temamos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Y luego dice: las palabras de Dios las he puesto en tu boca, Jeremías. Yo he puesto mis palabras en tu boca.
Pero ¿qué pasa más adelante cuando Jeremías es amonestado por el Señor? Jeremías es regañado literalmente por el Señor. En el capítulo 15, en el versículo 19, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice el Señor, por tanto, así dijo Jehová, y mismo Jeremías está diciendo lo que Dios le dijo. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vemos, hermano, que, bueno, Señor, pues el Señor le había puesto las palabras de él en la boca de Jeremías, pero ahora le dice, vas a ser como mi boca. Bueno, pareciera como que hay una contradicción aquí, pareciera contradictorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué? Porque Jeremías le dio lugar a la carne, hermanos. Y ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros le damos lugar a la carne, ¿quién está detrás de la carne? ¿Quién es el que viene en la carne? Pues el diablo. No he mencionado el diablo aquí, pero el diablo existe y ha existido desde antes de que Dios creara a nosotros, creara el mundo. Existe el diablo, ¿cierto? Amén. Entonces, el diablo existía cuando Jeremías, por supuesto, pero lo vemos en Génesis, tentando a Eva. Entonces, hermano, ¿quién es el que se mete ahí con Jeremías para poder que Jeremías hablara cosas que no debería haber hablado? El Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es, hermanos, lo que Jeremías tenía que entresacar de lo precioso de lo vil? Las palabras que él hablaba. Porque el Señor le dice enseguida, serás como mi boca. O sea que Dios le está diciendo, déjate usar por mí, no te dejes usar por tu carne, no te desvíes a seguir tu carne influenciada por Satanás para hablar cosas que no debes de hablar. Habla mi palabra. Pon atención a mi palabra. Pon atención a lo que yo digo, lo que yo te he prometido. Y dice, serás como mi boca. Y dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Mire, nosotros como humanos somos muy fáciles de ser llevados y arrastrados por la influencia del mundo, por la influencia de aquellos que andan descarriados. Entonces ponemos nuestra mirada en los que andan descarriados y comenzamos a quejarnos y decimos, les va mejor que a nosotros. ¿Por qué a ellos les va bien y a mí me está yendo mal? Yo no participo de eso, yo no practico esto. Y entonces comenzamos a quejarnos contra Dios. Y eso es precisamente lo que Jeremías estaba haciendo, quejándose con Dios. Esta gente que no te obedece, esta gente que andan mal, que están haciendo las cosas malas y están mejor que yo. Mira a mí cómo me va, mira a mí todo lo que me pasa. Fíjese lo que dice Jeremías en el versículo 10, ahí mismo en ese capítulo. ¡Ay de mí! Madre mía, que me engendraste, estás renegando aún de haber nacido. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, mejor ya llévame contigo, verdad? No lo ha pensado. Mejor quisiera que vinieras ya para irme contigo. Y Jeremías, hermano, dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen, todos están en contra mía. Y no era cierto, no todos estaban en contra de él. Pero él lo estaba viendo así porque ya estaba pensando negativamente. Y cuando estamos pensando negativamente, hermanos, nosotros vemos que todos están en contra de uno, ¿cierto? Así es. Pareciera que todos están en contra de nosotros, que nadie nos quiere. En el versículo 18 dice, vea lo que dice, le hace una pregunta a Jeremías a Dios: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Y aquí está lo peor, hermano. Dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria? O sea, una idea falsa, algo engañoso, algo que no tiene
fundamento que no tiene sentido, como una imagen que no vale nada. Y eso es lo que Jeremías le está diciendo al Señor. Hermanos, cuando las cosas van mal, cuando las cosas están mal en nuestra vida, en situaciones que nos pasan, cualquiera que sea, a veces, hermano, pensamos como que Dios no va a hacer nada, o que Dios no puede hacer nada. ¿No le ha pasado a ustedes? Y Jeremías, hermano, dice, serás para mí como una cosa ilusoria, algo que no tiene sentido, algo que es falso, algo engañoso. Hay otro capítulo, en el capítulo 20, no lo vamos a ver ahora, pero Jeremías le dice, me engañaste, oh Jehová, me sedujiste. Fui engañado por ti, mira, me llevaste a hacer cosas que toda esta gente ahora está contra mí, me aborrece. Y luego dice en este versículo 18, como aguas que no son estables, algo incierto. ¿No son palabras muy fuertes, hermanos, para decírselas al Señor? Bueno, Jeremías lo hizo. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros habremos hablado cosas así? Y a veces no nos damos ni cuenta. Ahora, hermanos, ¿por qué en el versículo 19, la respuesta de Dios, fíjese lo que le dice el Señor, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. En otras palabras, deja de estar hablando tonteras, deja de estar hablando esas cosas, comienza a poner tu atención, tu mirada en mí, en mi palabra, lo que yo te he prometido, lo que yo voy a hacer contigo, lo que yo estoy haciendo contigo. No importa lo que te esté pasando en este momento, no importa la situación, la condición en la cual estés, yo estoy contigo. Pero las demás personas, en el caso de Jeremías, hermano, el pueblo de Israel estaba en rebeldía y estaba mucha gente próspera, no todos, me imagino, pero mucha gente estaba próspera haciendo lo que les daba la gana. El rey estaba en la opulencia, embriagándose, adulterando, haciendo cuantas cosas, y estaba bien. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que llegó el momento en que fueron llevados cautivos, sufrieron y todo, pero ese no es el punto. El punto es, hermano, que nosotros debemos de permanecer firmes al Señor. El Señor le había dicho a Jeremías, te conocí desde antes de que te formase en el vientre de tu madre. Y de la misma manera el Señor nos lo ha dicho a nosotros, te conocí desde antes. Ahora, los que ya somos salvos, los que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos que van a ser salvos, Dios los ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y hermanos, si nosotros somos salvos, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, es una bendición. Amén, hermano. Es una grande bendición. Aquellos que vendrán después que nosotros, pues amén, gloria a Dios. No sabemos quiénes serán. A veces uno duda de que personas que aún de nuestros familiares, a veces dudamos, decimos, esta persona pues es duro de corazón, pareciera que nunca va a ser salvo, pero nosotros no lo podemos saber, irá a ser salvo en algún momento. Y eso Dios lo sabe, solo Dios lo puede saber, nosotros no lo podemos saber. Pero lo más importante en este momento, para ti y para mí, es que tú eres salvo. Amén, hermano. Que tú lo eres y que Dios te llamó, que Dios te escogió. ¿Y para qué nos escogió? No nos escogió para que estemos poniendo nuestra mirada en las cosas negativas y adversas que están sucediendo, sino para que pongamos nuestra confianza en el Señor y en su palabra. El Señor le dice, continúo leyendo, hermanos, versículo 19, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. En otras palabras, si tú te conviertes, si tú dejas de estar poniendo tu mirada en esas cosas, yo te voy a restaurar. Voy a restaurar tu paz, voy a restaurar tus pensamientos. Y dice, y delante de mí estarás. Ahora, estar delante de Dios, hermanos, no quiere decir que vamos a dejar de a veces de pasar por cosas adversas. No quiere decir que el dinero nos va a sobrar. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Pero lo más importante es que Dios esté con nosotros.
Que Dios esté con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque las cosas parezcan estar totalmente mal, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y luego dice, y si entresacares lo precioso de lo vil. En otras palabras, purifica tu boca, deja de hablar tonteras, deja de estar hablando cosas que no convienen, que no edifican, que no sirven para nada, que para lo único que sirven es para hacer daño a nosotros mismos y a las demás personas, ¿cierto? Amén. Dice, conviértanse, dice, serás como mi boca, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aquí hay una promesa, hermanos, maravillosa de parte de Dios. Van a venir contra ti, van a pelear contra ti, pero no te van a poder vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Aunque parezca que estamos derrotados, pero Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, porque yo estoy contigo, dice, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Ahora, es cierto, hermanos, que a veces somos pasados por pruebas, pero las pruebas vienen para probar nuestra fe. Precisamente eso es lo que quiere decir una prueba. Es una prueba de nuestra fe. Si vamos a confiar en el Señor o no vamos a confiar en el Señor. ¿En qué vamos a confiar? ¿Cierto? Amén. Y luego dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bueno, eso es lo que el Señor le dice a Jeremías. Lo regaña, le dice lo que debe de hacer para poder de que él reciba las bendiciones que Dios tiene para él. Hermanos, eso es una palabra de ánimo para Jeremías, ¿cierto? Amén. Pero no solamente para Jeremías, vamos a 2 de Timoteo, es para nosotros también, hermanos, nuestros días. 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice la palabra de Dios, recuérdales esto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a Timoteo, siendo Timoteo pastor, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea, que no se dejen llevar por palabrerías, por palabras, no contiendan sobre palabras. O sea, ¿qué es la palabra que nosotros debemos de hablar, hermanos? Palabra del Señor. Palabras guiadas por el Espíritu Santo. Palabras que edifican, no palabras que destruyen. Y dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Interesante, ¿verdad? Entonces, Jeremías fue regañado por palabras necias que él estaba hablando. Pues para nosotros también, hermanos, el Señor nos exhorta a que no hablemos palabras tontas, palabras que no edifican, palabras que son para perdición de los que nos escuchan. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hablado palabras tontas que no edifican? ¿Alguna vez lo hemos hecho, hermanos? Y luego dice en el versículo 15, procura, con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios aprobado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo mismo que Dios le dice a Jeremías es lo mismo que Dios nos dice a nosotros aquí? Preséntate a Dios aprobado. ¿Cómo? Hablando palabras que edifican, no palabras que destruyen. O sea que si estamos hablando palabras que no edifican y que destruyen, ¿seremos aprobados por Dios? No vamos a ser aprobados por Dios, hermanos. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. La palabra de verdad. Es interesante, hermanos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, lo tenemos en poco lo que hablamos? O sea, no importa, hablamos y hablamos y después el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir mal, pues pedimos perdón y ha arreglado el problema y seguimos otra vez haciendo lo mismo. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros acostumbramos a hablar? ¿Palabras que edifican o palabras que destruyen? Digo, si queremos ser aprobados por Dios, tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos con nuestra boca.
Y hermanos, nuestra boca solamente la puede cambiar el Señor. Nosotros no podemos cambiarla, pero Dios sí puede. Dios tiene poder para hacerlo. Por eso el Señor le dice a Jeremías que vaya a Él, que procure entresacar lo precioso de lo vil, que se convierta a Él. O sea, en otras palabras, humíllate a mí, Jeremías. Ven a mí, humíllate a mí, y yo te voy a restaurar, Jeremías. Y eso es para nosotros también, hoy en esta mañana, hermanos, es para nosotros también. Y luego dice en el versículo 16, mas evita profanas, ¿y qué? Vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a qué? A la impiedad. ¿Y qué es la impiedad, hermanos? Es el pecado. O sea, nos van a conducir más y más al pecado, a hundirnos en el pecado, hermanos. Qué interesante, hermanos, qué importante, cuánto cuidado tenemos que tener con nuestra boca, hermanos. Espero que entendamos esto, hermanos. Dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. O sea que es como una enfermedad, es como una plaga, como una gangrena. ¿Qué es la gangrena, hermano? La gangrena es algo que se está pudriendo, ¿cierto? Es algo que se está pudriendo. Y dice que esa palabra que esas personas acostumbran a estar hablando, se les va a podrir en sus vidas. Su vida se va a estar pudriendo. Es como una llaga podrida ahí. Bueno, de los cuales dice son Himeneo y Fileto, y que se desviaron de la verdad. ¿A qué? A la mentira. Porque si se desviaron de la verdad, pues no hay más que dos cosas, verdad y mentira. Si se desvían de la verdad, pues es que andan en la mentira. Y la mentira, pues es la gangrena, es la palabra que carcome como gangrena, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y luego dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce. Aquí vemos una vez más, hermanos, la palabra conoce, como le dijo el Señor a Jeremías. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, hermanos, mire, Dios conoce, Dios lo sabe. ¿Y nosotros? ¿Sabemos que somos del Señor o no sabemos? Es importante que nosotros sepamos también si somos del Señor o no somos del Señor, porque si no somos del Señor estamos en camino al infierno. Amén. Y si estamos en camino al infierno, ¿qué tenemos que hacer? Pues correr al Señor. El Señor, perdóname, ayúdame, yo no me quiero al infierno porque tal vez te mueres hoy en esta noche. Amén. La vida es del Señor, la vida nos la prestó el Señor. Y nos la prestó para que le glorifiquemos a Él. ¿Cierto? Amén. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Con qué invocamos a Cristo, hermanos? Con la boca, con la palabra. ¿A qué iniquidad se está refiriendo? A la iniquidad de la boca, hermanos. Porque la lengua, hermanos, es terrible, hermanos. Y la lengua contamina la rueda de la creación. Y hay que tener mucho cuidado con ella. Porque el diablo es quien la inflama. El diablo es el que la mueve. Usa la carne, sí. Pero es el diablo que está detrás de la carne. El diablo viene a meter pensamientos y luego la lengua se comienza a mover. Y dice, apártese de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, no podemos, hermanos, invocar el nombre de Cristo y estar hablando de iniquidad. No podemos, hermanos, continuar en ese juego. Iniquidad hoy y más tarde el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, iniquidad. O sea, o somos o no somos, una cosa o la otra. Y yo creo que tenemos que reconocer que muchas veces, hermanos, hemos hecho la mezcla. Y pensamos que estamos bien. Pero tenemos que pedir perdón al Señor, tenemos que arrepentirnos. Dice, apártese, es una orden, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿No son las mismas palabras que el Señor le dijo a Jeremías, hermano? ¿Cierto? La misma cosa que le dijo el Señor a Jeremías es para nosotros, hermano. No hay diferencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Vamos a tirarlo por la borda? ¿Vamos a continuar igual? ¿O vamos a decir, Señor, perdóname? Reconozco, Señor, que fallo, que he fallado. Quiero, Señor, ser verdaderamente un instrumento útil en tus manos. Necesitamos, hermano. Amén, hermano. Necesitamos. Muchas de las veces, hermanos, decimos, Jeremías dijo, Señor, yo no sé hablar. Yo no puedo, yo no voy a poder. Tengo temor, tengo miedo. Pero Dios tiene el poder, hermanos. Amén. Si nosotros, hermanos, nos humillamos, nos santificamos y dejamos de hablar cosas que no debemos de hablar, Dios nos va a usar, hermanos. Porque Él le prometió a Jeremías que iba a poner sus palabras en su boca. Y el Señor le dice a Jeremías que se limpie de esas cosas, que haga distinción de lo vil y lo bueno, que se deshaga de lo vil. Y dice, y tú vas a ser como mi boca. ¿Cierto? Amén. ¿No le dijo eso el Señor a Jeremías? Sí. Tú vas a ser como mi boca. Pero es necesario santificarnos. Dice en el versículo 20, pero una casa, dice, grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia, comparemos este versículo, hermanos, con Jeremías 15, 19, por favor. Aquí en este versículo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, y fíjese lo que le dice el Señor a Jeremías, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y acá el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, no estamos dispuestos? ¿Y por qué no estamos dispuestos? Porque nos falta la santificación. Porque la carne puede más. Pero cuando la persona se santifica y dice, Señor, aquí estoy, no quiero participar de nada que no te agrada a ti, hermano, la persona va a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo lo va a llevar a estar dispuesto. No es por el poder del ser humano, no es por el poder de la persona, no es que esta persona sea mejor, esta persona sea peor, no. Es el poder del Espíritu Santo en la persona que lo va a hacer que esté dispuesto porque se ha santificado al Señor. Porque se ha humillado, se ha entregado, le ha pedido perdón y se sigue humillando y continúa en la presencia del Señor pidiéndole que Dios lo santifique cada día. Dice los siguientes versículos, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Termino, hermanos, con un pasaje en Efesios. Leímos un versículo ahí, pero vamos a leer el pasaje completo, no completo, parte de este pasaje, en el capítulo 1 de Efesios. Y veamos algo, hermanos, aquí bien importante.
La palabra del Señor aquí dice que Dios nos escogió. En Él, dice, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, hermanos, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que estemos en Cristo, ¿cierto? Amén. Es una bendición, hermanos. Es un privilegio muy grande el que tenemos nosotros. Mucha gente está en el infierno hoy en día y en este momento acaban de entrar 2 o 3. Así en lo que dije en este momento y entraron 2 o 3 más al infierno. Desde que comencé a predicar ya se fueron como 20, 30, 40 personas al infierno, tal vez más. O 100 o más de 100. Y nosotros estamos aquí, hermano. Amén, hermano. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Si tú aún no te has arrepentido, si tú no has tenido el encuentro personal con Cristo, hoy es el día para que te arrepientas, no sea que te mueras y te vayas al infierno. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. ¿Qué es una persona santa? Es alguien que está apartado para el ministerio de Dios. Para eso Dios nos escogió. Y dice, en amor, porque nos amó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿para qué, hermanos? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, ¿con qué alabamos a Dios? Con nuestra boca. Amén. Jeremías, cuando estaba hablando esas palabras, claro, Jeremías, mis respetos, él fue un profeta del Señor, fue un siervo del Señor, fue un ungido de Dios, y fue una persona que le sirvió y que sufrió y que luchó y que pagó terribles consecuencias por el servicio a Dios, por servirle al Señor. Pero Jeremías, en sus momentos de flaqueza, habló palabras que no glorificaban a Dios. Y yo no digo que nosotros no lo hacemos, yo lo he hecho muchas veces también. Por error, palabras que uno dice a veces negativas, que no deberíamos nunca de haber dicho, pero las decimos y después nos arrepentimos y pedimos perdón. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Amén, hermano. Pero Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, dice que nos escogió en Cristo Jesús para que fuésemos santos y para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de esa gracia maravillosa de Dios para salvarnos. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin... Este es el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Primero dice de su gracia y ahora dice de su gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, en su amor y en su gracia nos salvó. Pero Dios es glorioso, Dios es todopoderoso y debemos de alabar, hermanos, ese amor, esa gracia, esa gloria de Dios. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y nosotros, hermanos, también estamos aquí. Amén. No sé si me he explicado, hermanos. Amén, hermano. Entonces, hermanos, ¿a qué nos lleva todo esto, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, hermanos, lo que hablamos. Si hablamos algo, hermanos, que sea para edificación del cuerpo de Cristo, que sea para honrar y glorificar a Dios. Pero si hablamos cosas que no edifican, que más bien destruyen, que Dios nos ayude a callarlas, a omitirlas, a no decirlas. Y si las dijimos algún día, pedir perdón. Y si las vamos a decir algún día, pues también pidamos perdón. Debemos de hacerlo, porque no estamos exentos de fallar mañana o más tarde. Pero tengamos esto en mente, hermanos,
que no edifican, las palabras que hablamos que están fuera de la verdad de Cristo, de la verdad de Dios, y que son pecado y que tenemos que pedir perdón a Dios, hermanos. Muchas veces hacemos daño, fallamos, hacemos daño con nuestras palabras y pensamos que todo está bien, que no hay problema. Sí hay problema, hermano, sí hay problema. Y el problema lo tenemos con Dios. Con Dios. Y si no tenemos ese redargüimiento del pecado, hermanos, bueno, pues ¿dónde está el Espíritu Santo entonces? Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a redargüir, nos va a hacer sentir mal y vamos a pedir perdón. Y Dios nos ha hablado en esta mañana, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar siendo iguales? ¿O vamos a pedir perdón a Dios y vamos a pedir al Señor que queremos ser mejores de aquí en adelante, hermanos? Vamos a orar. Padre,